Vladimir Holland y Una noche con Hamlet. Poesía, memoria y resistencia en la oscuridad del siglo XX. Sean todos bienvenidos, mis cuates, a esta nueva sesión de las cuatro chelas con acá tu cuate, dedicada esta vez a una de las cumbres absolutas de la poesía europea del siglo XX. Una noche con Hamlet. Nox Hamletem, del poeta checo Vladimir Holland. Al adentrarnos en las páginas de este poema extraordinario, no solo entraremos en contacto con una obra de una densidad lírica y filosófica sobrecogedora, sino que también nos asomaremos a la biografía espiritual y material de un hombre que decidió hacer de la palabra poética su único refugio y su máxima forma de resistencia moral. Vladimir Holland nació en Praga en 1905 y murió en la misma ciudad en 1980. Su vida estuvo marcada por algunos de los acontecimientos más dramáticos de la historia de Europa Central: la ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial, la instauración del régimen comunista y los posteriores períodos de censura y apertura. A lo largo de más de 5 décadas, desarrolló una obra caracterizada por la exploración de los límites del lenguaje, la reflexión metafísica y una atención constante al sufrimiento humano, la memoria y la muerte. Aunque nació en la capital checa, pasó parte de su infancia en la región de Podebrady. Los recuerdos de esos años, la figura de la madre y los paisajes de la Bohemia central quedaron profundamente arraigados en su sensibilidad y reaparecerían de forma recurrente en su poesía. Más tarde, regresó a Praga para estudiar Derecho en la Universidad Carolina, pero abandonó los estudios para dedicarse a la literatura. Durante los años 20 participó en el ambiente cultural de la vanguardia checa, aunque pronto se distanció del optimismo del poetismo dominante. Mientras muchos de sus contemporáneos celebraban la modernidad y la vida urbana, Holland se inclinó hacia la introspección, la duda existencial y una visión trágica de la experiencia humana. Tras abandonar la universidad, trabajó durante varios años en empleos administrativos relacionados con seguros y pensiones. Aquella actividad le proporcionó estabilidad económica, pero su verdadera vocación era la literatura. Durante ese período, profundizó en la lectura de los clásicos y de la poesía moderna europea, especialmente el simbolismo francés y la poesía pura. Finalmente, decidió abandonar la burocracia para dedicarse por completo a la creación poética y a la traducción. La evolución de su obra resulta fundamental para comprender Una noche con Hamlet. Durante la década de 1930, desarrolló una poesía asociada al hermetismo y a la llamada poesía pura. Libros como El fanático delirante, Triunfo de la muerte, Soplo, Arco y Piedra tú vienes revelan a un autor fascinado por la complejidad verbal, la densidad conceptual y la búsqueda de las dimensiones metafísicas de la realidad. Su escritura se caracterizaba por una sintaxis exigente, imágenes de gran complejidad
y una voluntad de explorar las esencias del ser, el tiempo y la nada. La crisis política europea transformó profundamente ese horizonte creativo. Tras el Tratado de Múnich de 1938 y la posterior ocupación nazi de Checoslovaquia, la poesía de Holland se orientó hacia la experiencia histórica concreta. Obras como Septiembre de 1938, Respuesta a Francia y Canto de los Tres Reyes muestran un lenguaje más directo y comprometido con el sufrimiento colectivo, sin abandonar sus preocupaciones fundamentales, la muerte, la culpa, el destino y el silencio. Comenzó a encarnarlas en la tragedia visible de un país sometido por la violencia. El final de la Segunda Guerra Mundial despertó inicialmente grandes esperanzas. Como muchos intelectuales de su generación, Holland vio en la liberación de Praga y en la derrota del fascismo una posibilidad de renovación histórica. Durante esos años escribió poemas de homenaje a los libertadores y mostró cierta cercanía hacia el proyecto socialista. Sin embargo, la consolidación del régimen comunista y la imposición del realismo socialista como doctrina estética oficial provocaron un conflicto inevitable. La poética de Holland, basada en la ambigüedad, la duda y la exploración metafísica, resultaba incompatible con las exigencias propagandísticas del nuevo sistema. Las consecuencias fueron severas. Fue marginado de los círculos oficiales. Se le prohibió publicar obra original y muchas de sus posibilidades de subsistencia desaparecieron. No le quisieron dar atención médica a su hija, enferma de síndrome de Down, y la tuvo que cuidar él con su esposa por su cuenta. Comenzó entonces un largo periodo de aislamiento en su vivienda de la isla de Kampa, en Praga. Durante aproximadamente 15 años vivió en condiciones precarias, vigilado por las autoridades y sostenido principalmente por el apoyo de su esposa y de algunos amigos cercanos. Lejos de significar un silencio creativo, aquel retiro se convirtió en la etapa más fértil de su carrera. Encerrado en Campa, escribió numerosas obras que permanecerían inéditas durante años. Entre ellas se encontraban historias, diversos ciclos de poemas breves y sobre todo Una noche con Hamlet, la obra que terminaría convirtiéndose en la culminación de su trayectoria. El poema fue compuesto entre 1949 y 1956, precisamente durante los años más duros de la represión estalinista en Checoslovaquia. Holland trabajó en él sin saber si alguna vez podría publicarse. Por ello, el texto nació completamente ajeno a las exigencias ideológicas del momento y se convirtió en una reflexión existencial de extraordinaria libertad. Fue concebido como un diálogo con la tradición cultural occidental, con la propia conciencia del poeta y con los fantasmas que habitaban su soledad. La estructura argumental es aparentemente sencilla. Durante una noche de insomnio en su casa de Campa, el poeta recibe la visita de Hamlet, el personaje creado por Shakespeare. Ambos sostienen una conversación que se prolonga hasta el amanecer. Sin embargo, esta situación funciona únicamente como soporte para una construcción mucho más compleja. El poema
no sigue una lógica narrativa convencional ni presenta diálogos claramente delimitados. Las voces del poeta y de Hamlet se mezclan constantemente en una polifonía donde las fronteras entre ambos resultan difusas. La obra avanza mediante asociaciones libres, reflexiones filosóficas, relatos insertos, aforismos, imágenes visionarias y cambios bruscos de perspectiva. El espacio de la habitación se transforma en un escenario donde convergen la historia, la memoria personal, el mito y la literatura. La noche deja de ser un simple momento cronológico para convertirse en una condición del ser, el ámbito donde la existencia se enfrenta a sí misma sin disfraces. Entre los grandes temas del poema destaca en primer lugar la muerte. Para Holland no se trata únicamente del final biológico de la vida, sino de una presencia permanente que atraviesa toda experiencia humana. El texto explora la pérdida de los seres queridos, la erosión del tiempo, la violencia histórica y el olvido. Hamlet aparece como una figura marcada por el sufrimiento y por las heridas de la existencia, recordando constantemente la fragilidad humana. Sin embargo, el poema no desemboca en el nihilismo. La conciencia de la muerte se convierte en una exigencia ética que impulsa a vivir y crear con autenticidad. Otro eje fundamental es la crisis del lenguaje. Holland se pregunta repetidamente hasta qué punto las palabras son capaces de expresar la realidad. El lenguaje permite recordar, ordenar y comunicar, pero también simplifica y distorsiona. El poeta enfrenta así una paradoja. Necesita escribir aún sabiendo que toda palabra resulta insuficiente. Su respuesta consiste en llevar el idioma hasta sus límites mediante rupturas sintácticas, imágenes sorprendentes y constantes cambios de registro, buscando una forma de verdad que trascienda la comunicación ordinaria. Junto a estos temas aparece la memoria, especialmente la memoria de la infancia y de la madre. En medio de las reflexiones más sombrías, emergen recuerdos de la niñez en Bohemia y evocaciones de la protección materna. La infancia representa para Holland una forma de plenitud originaria, un estado de comunión con el mundo anterior a las divisiones y conflictos de la vida adulta. La figura de la madre adquiere un valor simbólico de resistencia frente a la violencia de la historia y frente a la arbitrariedad del poder. Desde el punto de vista formal, Una noche con Hamlet constituye una de las realizaciones más ambiciosas de la poesía europea de posguerra. Holland emplea el verso libre con gran flexibilidad, adaptando el ritmo a los movimientos del pensamiento y permitiendo una transición constante entre la reflexión filosófica, la anécdota cotidiana y la visión poética. El texto combina registros muy distintos junto a meditaciones sobre el arte, la eternidad o el destino. Aparecen expresiones coloquiales, referencias burocráticas y descripciones de una realidad física a menudo áspera. Esta mezcla responde a su convicción de que la existencia humana contiene simultáneamente lo sublime y lo vulgar, lo sagrado y lo profano. La intertextualidad desempeña asimismo un papel esencial. La presencia de Hamlet establece un diálogo directo con Shakespeare, pero el poema
Incorpora además ecos de la Biblia, la mitología clásica, Dante, los místicos españoles, el romanticismo alemán, la novela rusa del siglo XIX y el simbolismo francés. Para Holland, aislado en Campa, la tradición cultural occidental constituía una comunidad viva de interlocutores capaz de romper la soledad impuesta por la censura. Cuando el clima político comenzó a relajarse a principios de los años 60, los manuscritos acumulados durante el aislamiento pudieron finalmente publicarse. La aparición de Una noche con Hamlet en 1964 provocó una profunda impresión en el panorama literario checoslovaco. La crítica destacó la capacidad del autor para integrar reflexión filosófica, experiencia histórica y experimentación formal en una obra de gran intensidad humana y lírica. El reconocimiento no tardó en extenderse más allá de las fronteras de Checoslovaquia. Las traducciones multiplicaron la influencia del poema y consolidaron a Holland como una de las figuras centrales de la poesía europea del siglo XX. Recibió importantes distinciones oficiales, entre ellas el título de Artista Nacional y el Premio Estatal de Literatura, reconocimientos que llegaron después de largos años de marginación. La relevancia de Una noche con Hamlet trasciende ampliamente el ámbito checo. La obra sintetiza algunas de las corrientes fundamentales del siglo XX, la herencia modernista, la experimentación de las vanguardias y las inquietudes existencialistas de la posguerra. Al mismo tiempo, mantiene una dimensión espiritual singular. Frente a la desesperación absoluta, Holland conserva una confianza profunda en el valor de la belleza, la memoria, el amor y la creación artística. Tras la publicación del poema, su trayectoria continuó evolucionando. Durante las décadas de 1960 y 1970, avanzó hacia una expresión cada vez más concentrada y austera. Los grandes temas de su obra permanecieron intactos, pero fueron formulados mediante textos más breves y esenciales. Libros como Dolor, Un gallo para Esculapio, Abismo de Abismo y otros escritos de sus últimos años muestran una búsqueda constante de la palabra precisa, cercana al silencio. Cuando murió en 1980, Holland dejaba una de las obras más extensas y coherentes de la literatura europea contemporánea. Su recorrido creativo abarcó desde las exploraciones vanguardistas de juventud hasta una poesía de extrema condensación, siempre orientada por las mismas preguntas fundamentales sobre la existencia, el tiempo, la memoria y la muerte. Antes de dar inicio a la lectura en voz alta de Una noche con Hamlet, permítanme ofrecerles unas breves recomendaciones o llaves de lectura que les ayudarán a transitar por este laberinto verbal sin perderse en sus asperezas formales y disfrutando de toda su riqueza estética. Conviene abandonar la expectativa de una comprensión lineal inmediata. No se trata de una obra construida sobre una trama convencional, sino de un flujo de imágenes, ideas y resonancias que adquieren sentido progresivamente. También resulta útil prestar atención a los cambios de voz, aunque en muchos momentos Hamlet y el poeta parezcan fundirse en una única conciencia. Del mismo modo, es importante valorar la convivencia entre los detalles cotidianos y las grandes cuestiones metafísicas,
ya que para Holland las preguntas universales solo pueden manifestarse a través de la realidad concreta. Finalmente, no debe olvidarse el contexto de escritura. Cada página fue concebida durante años de vigilancia, censura y aislamiento. El poema constituye por ello no solo una obra literaria excepcional, sino también un acto de resistencia moral frente a cualquier forma de opresión. Sin más preámbulos, apaguemos idealmente las luces del ruido exterior, encendamos la lámpara de la atención interior y dispongámonos a cruzar los puentes de la isla de Campa para pasar nosotros también una noche inolvidable junto a Vladimir Holland y el fantasma de Hamlet. Una noche con Hamlet. Epígrafe de Luciano. Dice Menipo: no veo más que huesos y cráneos descarnados, muy parecidos los unos a los otros. Le responde Hermes: y es precisamente de esos huesos de los que se asombran todos los poetas. Solo tú pareces despreciarlos. Menipo: bueno, muéstrame a Helena, que yo no la reconocería. Hermes: ese cráneo es Helena. Al ir de la naturaleza al ser, los muros no son acogedores, a decir verdad. Esos muros orinados por los ingeniosos, escupidos por los eunucos en rebelión contra el espíritu, muros cuya vileza no puede acrecentarse ni con su misma inexistencia, muros que sin embargo están ya sazonando frutos. La dócil madurez de Shakespeare incita a la osadía. Su razonamiento, que en tanto que asombro debiera ser festividad, por devaluación del tiempo, llega a convertirse, a pesar de los posibles indicios de su ausencia, en interés usurario de todos los alojamientos en que se ha instalado desvergonzadamente el escenógrafo. Aquí no hay más certeza que la estafa, y el espectador que ha salido reptando antes de tiempo como la sierpe de San Jorge, se calienta junto a la bilis de los críticos. Y ellos, ya que se atreven a cartografiar el ansia, se sienten muy a su gusto, a pesar de ser iracundo testimonio de bestias perdurables. Pero la naturaleza es siempre un signo que cuando se manifiesta se niega a sí mismo. Pues incluso el macho, ese ariete, siente mudo solo porque el espíritu va siempre adelante y todo cerrándose tras él. Así era también él, Hamlet. Le faltaba un brazo y la tarde fluía por la manga hueca de su abrigo, como por el sexo de un ciego que hubiera mordisqueado la música. La naturaleza asociaba nuestro menosprecio de la ciudad a la orina rocosa de musgos turbados en toda la dorada extensión de su poder.
y esperaba a que la oruga de la uva se transformase en mariposa, pero esperaba en vano, porque él despreciaba el vino desde el día en que tuvo sediento que abrirle una arteria a un caballo para beberse la sangre. Aquello lo decidió a adoptar la ginebra y a no tomar en cuenta los misterios aparentemente no revelados, y encontrándose siempre entre sí y sí mismo, a abogar por el abismo. Desde entonces hablaba solo desde su fondo, aun cuando hablara de una santa a quien no había quedado más que el dolor de los recuerdos de un antiguo amante. Un dolor tan diminuto que fácilmente podría escondérselo en un diente cariado. Poco importa que irrumpiera en nuestro diálogo el silbido de las salivas que se derramaban de la boca de grillos dormidos, los constructores de los puentes de medianoche, lo creado creador que se edificaba dos tumbas, los fantasmas que exigían un salario por sus vaticinios. Solamente el arte no tenía excusa. Y también insistía la vida, pero insistía con el peligro de que sobreviviéramos, aunque también quisiéramos morir. No había paz en ninguna parte, ni siquiera en la inconsciencia. Pero estaba él, Hamlet, que como un Mozart dado a la bebida, había volcado los Alpes para poner de manera poco firme una botella sobre el chirriante peldaño del miedo a la muerte. Él, tan abrazado a sí mismo, que a su interior se había deslizado la inmortalidad entera. En efecto, en su presencia, el cuchillo alzado contra una oveja, nada hubiera podido cortar, y el estaño de viejos baptisterios fundidos hubiera recobrado su forma primitiva. Pero persiste la angustia. Estaba sobre la llaga de la eternidad y debía curarla. Estaba en la cripta del Padre y debía ser hijo de los hijos. Estaba junto al Espíritu Santo de la música y tenía que serlo a cambio del salario de una prostituta o el precio de un perro. Oh, no es que lo supiese todo, puesto que sabía que al hartarse el egoísmo no vomita, digiere y vuelve a empezar. No es que fuese sabio como entre las de piedra, suele serlo la única columna de madera. No es que temblara de asco ante un antiguo pavimento pintado de menstro. No es que por avaricia pensase en las cosas postreras y habitase por lo tanto en la tumba de Atreo, en la que de la tesorería se iba derecho al depósito de cadáveres. No es que le importase lo que el cuello torcido de Alejandro Magno hubiese podido enderezar en la historia. No, no, pero siempre veo su mueca ante aquellos que en un misterio no ven más que un vacío en el que echar toda su rabia de castrados. La avaricia empieza en el dar. Sin embargo, no tenemos fe y siempre esperamos algo. Y es posible que los hombres esperen siempre algo solo porque no tienen fe. Aunque iluminados, no irradian luz. Seres anémicos, como si nada existiese sin derramamiento de sangre. Están ya condenados, pero no excomulgados todavía. Son curiosos, mas no encontraron todavía el espejo en que Helena, se contemplaba los bajos. Son tan sordos que incluso quisieran oír la voz de Jesucristo
en un disco de gramófono. Sin embargo, todo aquí entre tanto es milagro una sola vez. Solo una vez la sangre de Abel, que tenía que terminar con todas las guerras. Una sola vez la irrepetibilidad e inconsciencia de la infancia. Una sola vez la juventud y solo una vez el canto. Una sola vez el amor y al mismo tiempo estar condenados. Solo una vez todo lo que se opone a la herencia y la costumbre. Solo una vez desatar los nudos pactados, es decir, la liberación. Y una sola vez, por lo tanto, la esencia del arte. Una sola vez el odio a las prisiones, a menos que el mismo Dios quisiera construirse una casa en esta tierra. El follaje rebosaba del muro y echaba al camino el majuelo de su curiosidad. La ventana abrió el viento que soplaba sin tregua. Lo que hacéis allí es mucho y no lo es, pero hacer y ser es un envidiable prodigio. La noche se fumaba la historia. Comía fritos salones cortados de los tobillos de mercurio y los remojaba con el sudor del organista de santa tragedia. Solo si te reconcilias con la muerte, dijo Hamlet, comprenderás que todo es realmente nuevo bajo el sol. Nuestro cuerpo no es un hangar de tela buena para hacer retales, pero el subconsciente es astuto. Aunque demos limosna con desinterés, el provecho lo sacamos nosotros. Lo mismo en cuanto a fornicar por equivocación. Pero no, el vacilante sexo de las relaciones humanas no puede más que estar en el hombre sin el hombre. Solo que el pecado es la entraña del amor. Así recordarás en la violencia de la deshonra corporal el castigo del espíritu. No nos sentimos a gusto ni junto a los que duermen, ya que no sabemos dónde se detendrán, mientras que nosotros estamos paralizados. Si piensa el hombre cómo aumenta inesperadamente de peso una gata recién muerta, mientras hay alguien que persiste en disparar contra los gorriones, sí, existe el pudor del hombre y el de la mujer. El hombre no soporta ni siquiera ver algodón en rama. ¿Y la mujer, recién parida, ya incita a la tormenta? Después de un rato, Hamlet añadió, son los niños los que no se contentan con la respuesta. Por ejemplo, juegan con el armario del misterio y terminan llevándose la llave dentro de sí mismos. O están enfermos y a escondidas abren las cartas de un poeta preso, el que en la cárcel tenía un cuartito alquilado solo con la carta que habían abierto precisamente ellos. O están enfermos y en sueños ven una columna de fuego y gritan, es una vara, una vena de Dios. O están enfermos y su mente no puede liberarse del incesante tricotar de las mujeres, que se diría sirve para darles calor a ellos precisamente, cazar a los hombres o saciarse a sí mismas. O está bien de salud. Qué precioso instante aquel en que el pan cortado no parece pertenecer a nadie. Entonces saldrán, digamos, de granero
y sin querer aplastarán con el pie el último grano de la pasada cosecha, para inmediatamente sufrir la mayor tentación de poner sobre el cráneo del fuego la peluca de oro de un almiar. Están llenos de vida como un caballo que sintiera al jinete no como un ser extraño, sino como su propio pensamiento. Exultan, gritan, llevan ya un año juntos y no lo lamentan. Poseen un potente antídoto contra todo lo que no sea milagro. Las muchachas son solo salpicaduras de barro en sus trajes nuevos que fácilmente limpiarán. Los niños ya han dado con los verdaderos nombres. Solo falta pronunciarlos. Le interrumpí diciendo que tenía aspecto de cantera de piedras de molino. Beba usted, Hamlet, por Dios. ¿Desea tenerlo todo junto con el horno, que es el cerebro de la finca, o con el ardor de los puntos cardinales de la sangre? Mas él no se ofendió y dijo, pa. ¿Qué? Dije yo. Y él contestó, así lo dicen los tibetanos. Y continuó, las vírgenes sí que saben cuándo un árbol enferma. Yo he conocido presidiarios, basta imaginarse en algunos de ellos gigantescas nalgas, tan enormes únicamente porque el recuerdo siempre acuciante del mismo crimen los obliga a acuchillarse sin pies, a no ser que las tengan entumecidas por los frecuentes azotes, puesto que huelen a alquitrán. No viene el tranvía, dice la mujer. Y el hombre contesta, es peor cuando se retrasa el barco. Quiero decir que estoy hablando de ti, que como si fueras una nave, vas dejando en ti y tras ti una estela continua. Sí, en cambio, las vírgenes sí que saben cuando enferma un árbol. Y con el lienzo de su inocencia se envuelven siempre los injertos masculinos, aunque llevaran medias hechas de pelo de prostituta. ¿Sabe usted? La libertad es siempre del mismo género que cierta miseria voluntaria. La noche desbordaba de la noche, se inclinaba hacia la tierra, o bien era sepulcro de todo lo que estaban haciendo vivos y muertos. Los vivos posiblemente se avergonzaban y eran insolentes, y los muertos, no voluntariamente, sino por herencia o por venganza, envidiosos. Lo comprendí cuando Hamlet, sin adivinar mis pensamientos, dijo, lo que ahora nos rodea, algún día nos caerá encima. Asistí una vez a un incendio. Una llama innumerable bastó para que me fijase en la única articulación de la mano de un guarda fluvial allí presente y para que me viese obligado a pensar en el grabado en hueso de la nada sobre la nada. Pero el cabello de un ahorcado es mucho más susceptible por resultar suave sobre la espina dorsal. Y ser no lo atrae mucho más que los vellos del conocimiento. Pero todavía más espacioso para la trémula quinina de Elsinor fue el sonido de las uñas cortadas de los pies de Ofelia. Usted ya sabe. No, no lo sé, dije. Pero justamente ahora estoy esperando a los invitados, añadí, irritado por la certeza de que él amaba su propia desgracia.
Mas ni siquiera esta vez se ofendió y siguió hablando. Querer la propia dicha. Lo dijo en castellano. Querer la propia desdicha. Pero lo que conmueve a una madre haría trizas a los navíos en el mar. En fin, si no existe Dios, si no existen ángeles y no hay nada después de la muerte, ¿por qué los adoradores de la nada no los adoran precisamente a ellos, ya que no existen? Todo esto lo pensé una vez cazando halcones. También se deduce de las tumbas chinas, y las tablas de Moisés no hablan de otra cosa. Solo que nosotros, por una humildad malentendida o por una soberbia hasta ahora incomprensible, porque tan solo remienda ocres, preferimos besar a un galgo entre los ojos o a un caballo en el casco, y no tenemos y no tememos entrar en una biblioteca. Cazando halcones, sentí el ritmo junto a las tablas de Moisés en movimiento, junto a las tumbas chinas la consonancia rítmica y junto a los ahínos a los dioses próximos, lejanos, leves y pesados. En fin, este es el instante en que sigues esperando a los invitados, que ya están aquí, porque hace tiempo que llegaron. Sí, verse y poder hablar y sentir un calor confiado y un latido tan veraz como la aguja de Rembrandt, aunque seamos diferentes los unos de los otros, pues es justamente eso lo que hacen las almas. Y sin embargo, no agarrar la serpiente con mano ajena. El motor a chorro no es para el poeta, y como el árbol sigue siendo lo mismo, aunque lleve frutos prematuros, unos que maduran a su debido tiempo y otros tardíos, no, no cabe apresurarse con las palabras, porque no estábamos ni estamos sujetos a la tortura, ansiando ser al fin hombres para con los hombres. Un amor eficaz, ¿sabes? La vida diaria es un milagro. Tanto mejor es el poema cuanto mayor el poeta, y no al contrario, añadió y continuó. Y ya eres un gran poeta si te preguntas por quién perderte. El arte como tarea que te impida enorgullecerte. Te digo que el arte es llanto, algo para uno, nada para todos. Porque con solo tener esperanza, el futuro es tuyo. Siempre nos está excediendo algo, pues incluso el amor es solo una parte de nuestra certeza. Armonía atonal y el dolor como castigo por ser, incluso el dolor pasajero. O quizás como si el socorro humano que podría socorrernos presupiera el socorro de Dios. No sé, pero por el aspecto de algunos me di cuenta del exacto volumen de un pulpo. El viento se debatía en la chimenea y en algún lugar del bosque hacía temblar los pelos del pene de un gamo. Y en algún lugar de la historia impulsaba las ebrias carabelas de Walter Raleigh para desventrarlas al cabo. Lo mismo que tu madre se rasgó un día impaciente las mangas al escuchar música de Wagner. Mas al alma no puedes ahuyentarla bebiendo, como a un topo hembra de su madriguera. Pues aunque te la imaginas con ubres tan grandes que te hagan decir, vaya acopio, siempre seguirá siendo un ser paralizado en un estado transitorio por el odio alado
entre hombre y mujer. Hamlet interrumpió. La salamandra en el fuego. Y luego, friendo el semen del logo sobre el derretido tocino de su lengua, silbó. Lo que ha escrito un poeta lo hará un ángel o un demonio. Así toma venganza el sueño de la conciencia ininterrumpida. Sigo todavía buscando un comedor gratuito cuya taquilla no sea uno de esos ventanillos de celda de prisión por los que se observa al preso y que se llaman ojos de Judas. El que no trabaja, que no coma. Desde luego, pero ¿qué es el trabajo? ¿Ser fiel al propio, desinteresado destino? ¿O vendedor de indulgencias? ¿O diligente fogonero de crematorio? ¿Introducir el termómetro en el recto de la guerra? ¿O tener que cantar durante la vendimia para probar que no te comes las uvas? ¿Mirarle los dientes a los caballos o como un verdugo arrancarle a la gente las narices antes de la ejecución? ¿Ser corroído por vinagre y bilis y tomar venganza sobre otros? ¿O quemarle a las mujeres el seno derecho para que manejen bien el arco? ¿Ser semen del destino en la vulva de la historia? ¿O acaso sensibilidad condenada a trabajos forzados bajo una gris Siberia de viejas cabezas? ¿O con riesgo de la vida limarse las cadenas y vaciarse antes los ojos que ver los horrores del tiempo presente y sin embargo alcanzar a oír la canción de los muertos de antaño? ¿Muertos pero libres? La red compositiva apenas capta la ornamentación. No me es indiferente ni un solo pasito, ni una sola caída de un niño en las ortigas. Y si su madre le dice, ve a comprar pasas para el guiso, él se ve repitiendo sin cesar, pasas para el guiso, pasas para el guiso, y acaba susurrando, mira al paraíso. No, no me es indiferente ni la caída de un niño. Sin embargo, el mal sube por la médula de la humanidad, cubierta de gargajos sangrientos, como la escalera de un dentista. Es secular este mal y fatigoso, y cada pisada suya le hace sentir asco. Pero una y otra vez sube hasta el cerebro de la soberbia, porque después de tantos esfuerzos, de santos y poetas, después de tantos esfuerzos de santos y poetas para desconectar la corriente, no cree más que en el instante armónico en que tendrá lugar el cortocircuito entre el cielo y el infierno. Claro, también podemos esperar a que algo estalle y sobre nosotros descienda el amor. O quizás la esperanza esté en ser pacientes y capaces de una larga espera. Imagínate la estación final de la vida. Había allí un anciano en pie, acurrucado como una palabra bajo la lluvia. Yo, dice, estoy aquí esperando a un señor que me ha prometido una habitación sin muebles, según dijo, pero no me importa en absoluto. Llovía y la credulidad de aquel anciano era tan ciega y tan generosa que le hacía ver un futuro acogedor, y solo los allí presentes comprendían que alguien le había tomado el pelo bajo el mezzo rilievo de la luna. Ya lo sabe usted, además.
De repente, nada, absolutamente nada, absolutamente nada enfrente, como el momento en que incluso el futuro parece estar a nuestras espaldas. El que ama debiera alegrarse. Solo que el universo, aunque está terminando, eso dicen, carece también de límites. De pronto, el hombre se entristece y la mujer siente frío. Así que todavía están vivos, vienen a encontrarse y están agradecidos por entrever algo de su destino, aunque sea el camino que conduce con impúdica precisión al asilo de pobres. Y Hamlet continuó: cuando un hombre abandonado se consuela a sí mismo, acaba quizás por hacer un gesto resignado con su mano de espigador. Pero si está en tertulia, se sirve de demasiadas palabras y gestos porque ante testigos le gusta exagerar su dolor. Y solo al morir quedan sus palabras y sus manos cruzadas para siempre y calla. Pero ¿es feliz? La felicidad. ¿Tiene usted el certificado del médico? No comprendo. Aunque no existiese Dios, aunque no existiese el alma, aunque no existiese pero fuera mortal, aunque no hubiera resurrección, aunque después de la muerte no hubiera nada más, nada en absoluto, mi papel en esta comedia, lo mismo que el tuyo, no sería una vez más, sino compasión, compasión hacia la vida, que es solo un soplo y sed y hambre, y fornicación y enfermedad y dolor. Un día, caminando por un brezal en flor, oí preguntar a un niño, ¿por qué? Y no pude contestar. Y no podría hacerlo después de tantos años, ni siquiera hoy bajo el mezzo rilievo de la luna, ya que no les bastan a los niños las respuestas, ni a los adultos las preguntas. Cuando confiadamente me refugio en mi infancia, me pongo a cantar. Cuando pienso en la corona de espinas de Cristo, me hace callar de horror. Cuando miro un arbusto y veo en él un nido de pájaros, me pongo a escuchar. Pero en cuanto reconozco al hombre, me echo a llorar otra vez. El llanto y el canto y la poesía y la música. Figúrate a alguien que anda desde hace mucho tiempo buscando a un amigo y llega a saber que está en cierto hospital. ¿Qué hace? Se procura un montón de regalos de los más caros y se apresura a visitarlo. Pero al comprobar que todo fue una equivocación y que sigue sin dar con él, pregunta al primer enfermo que encuentra en el corredor del hospital si no sabe acaso de alguien a quien nadie viene a ver. Pues yo soy, dice el enfermo, yo soy. A mí no me hacen visitas desde hace 15 años. El visitante lo colma de regalos, pero en el corredor del hospital ya no están ellos dos solos. En un instante, envidiosos y ávidos, los rodean casi todos los enfermos y con tenacidad casi vengativa, si no de buena fe, afirman que tampoco viene nadie a verlos a ellos desde hace mucho tiempo. La mitad del reino y la mano de la princesa. Hace poco me escribió una muchacha preguntándome si tenía que andar ganándose la vida o como un fruto invisible esperar el último árbol del mundo a la altura de un joven. Le escribí la contestación en la nieve, bajo su ventana,
aconsejándole esperar a que Mozart exprese una vez más la palpitación de un corazón enamorado, con un dúo de violines. Me respondió: eso lo tengo ya superado y sé muy bien que a Hanachek le bastaron los timbales para expresar la vida sensual de una mujer. Le respondí que para la muerte basta una tonadilla de clarinete. Sé que estuve grosero, pero ella no me hizo caso y vive y vivirá esperando, esperando con curiosidad, aunque sepa que el corcho se arranca del árbol cuando aún tiene savia. Al niño dile: cierra la puerta, y él dirá: ¿qué viene? La piel de Marcias, tesoro mío. Mujeres, dijo Hamlet: Eva, Lilith, Cobolda, Empusa, Lamia. ¿A quién ha nombrado? Pregunté. Dijo: solo una mujer de entre todas las de Adán. Y continuó: mujeres. Es como una palabra en fuga que se hubiese detenido desnuda para entregar sus ropajes a nuestro deseo y dijera: no soy el amor. Después, todo parece no ser más que vagina, abrazo, un mercado de lechaza, un comienzo excitante para un final viril, que pide de rodillas en el nevado fango de las sábanas un quinto pulgar entre los muslos, un bodrio caliente en un hornillo frío, una pelea de ciegos que se afanan con odio frente a frente, se afanan y retroceden como cangrejos cuando aún el asesino tiene a alguien enfrente. No hay conocimiento, vivimos solo de ilusiones. Y sin embargo, nos estremecemos de angustia al pensar que ni éstas nos quedarán o que nos quedarán para siempre hediendo, como si una aurora que tuvo por amante al sol contrajera de pronto nupcias con el tufo de los castores o un tratado sobre perros prehistóricos. Todo esto en paneles de cartón, por supuesto. Y ya somos distintos, estamos solos por nuestra propia cuenta y somos ya muerte, muerte en la selva. Él se deja crecer la barba y nadie lo reconocerá. Y ella, con costosísima pasamanería en un vestido sencillo, crecer las uñas para mejor dejar caer de ellas el verde declive de la risa infantil firmemente asido. El expediente de autopsia indicará luego con reserva: Alma, ¿cuándo olvidarás que nunca hasta ahora fuiste vista? ¿Y cuándo lo recordarás? Entonces, los supervivientes encenderán las lámparas para todo el año, mientras que el temporal, con el brazo derecho en el conducto de la chimenea, se ha endosado ya la casa entera. Y justamente al querer demostrar que no tiene miedo, hete aquí el miedo a nada y para nada. Pero miedo, miedo a decirlo y miedo a no decirlo. Miedo a la música negra de gotas de lluvia que golpean las hojas del lampazo. Miedo a la ardilla que descorteza un ananás. Miedo de una enfermera que desconoce el número de teléfono del médico que se encuentra justamente en la habitación de al lado. Miedo a fundir plomo el día de Reyes. Miedo a las fiestas de los santos femeninos y masculinos. Miedo a la opulencia que ansia algo más costoso. Miedo a ser libre y miedo al poeta que acaba de sacar a Eurídice de los infiernos. Es que Orfeo
Al regresar, no volvió la cabeza y así la ha traído de nuevo a este mundo. Acaban de dar unos pasos por él. Dice Orfeo, ¿estás contenta? Responde Eurídice, no sé, no consigo recordar. Tendré que aprender de nuevo el dolor. ¿Cuánto tiempo estuve muerta? Orfeo le dice, no puedo decir que tuviera valor. Ayer hizo medio año desde aquel momento. Necesité medio año para decidirme. Eurídice dice, cállate, el mundo perecerá por culpa de esos heroísmos que van arrastrando las tripas. Orfeo contesta, con gusto te lo diría, pero mira, yo en cambio lo recuerdo todo. No sé cuánto tiempo llevo vivo. Dios mío, te resulta difícil caminar. Dice Eurídice, no importa, no estoy acostumbrada a los zapatos que me has traído, esos tacones tan altos y también la falda. He debido apretármela a más no poder. Esto es un árbol, ¿verdad? Le responde Orfeo. Un álamo, temblón, amor mío, el que tú prefieres. Dice Eurídice, por desgracia, no veo más que raíces, esos nervios de demonios vegetales, dirías tú. Ya no veo más que sus raíces. Hasta tal punto me he acostumbrado a estar allá abajo. Pero quién sabe, dijiste, amor mío, ¿cuál es el sentido de la palabra apeiron? Orfeo dice, ¿infinito? Eurídice dice, ah, sí, la prolongación de las abreviaturas. Y Orfeo dice, pero tiemblas, qué débil estás. Ven a sentarte aquí en esta piedra, toma mi mano. Eurídice, dijiste, amor mío. Ah, sí, casi lo había olvidado allá abajo. Y entonces me vinieron de improviso tus palabras a la mente, cuando dijiste que en los infiernos junto a la fuente del olvido está también la fuente del recuerdo. Orfeo, ¿la encontraste? Eurídice, no la busqué. El ser más profundo consiste precisamente en la inconsciencia vencida por el amor. Bastaba su angustia por ti, su compasión, deleite y veracidad para que estuviera de nuevo a mi lado, para que me ayudaras, para que irradiaras todo aquello que no podemos llegar a saber acerca de nosotros mismos. Orfeo, tan solo como en un espejo. Sigue, sigue hablando. Así me doy cuenta de que estás de nuevo en esta tierra. Eurídice, de veras. Los cortocircuitos estallan. Veo un rayo de sol que te adorna la fea cicatriz de la mejilla izquierda, de tal manera que tengo que besarla. ¿No nos sigue nadie? Orfeo, todo lo que abandonaste aquí, entre otras cosas la curiosidad, inclinada hacia adelante con la figurilla del iracundo radiador de un coche. No temas, cuéntame, ¿puedo besarte? Eurídice, ¿sabes? Cuando yo aquella vez, el amor es mortal. Orfeo, no sé. Hay trenes que no paran en ningún apeadero ni en la estación principal, pero la comparación es burda. No me hagas caso. Eurídice, allá abajo preguntábamos por el alma y todo nos hablaba del cuerpo perdido. Orfeo, sí, yo aquí arriba besaba todos tus camisones. En uno solías solo que no habías dormido tus propias noches.
Otros parecían sacados de un lecho de flores, tan cubiertos estaban de tus cosméticos y tus faldas y combinaciones. Es una locura, pero yo despedazaba el espacio de mi memoria solo porque no volviste a entrar más en él. Ya temía que los remordimientos solitarios terminasen por sucumbir a su propio encanto. Por suerte, estaba aquí Julieta. Eurídice. Ah, la había olvidado. Dime, ¿vive? Orfeo. Sí, las tinieblas infantiles de su presente imitan a la noche de ayer. No puedo imaginar lo que hará al verte. Eurídice. No se acuerda de mí. ¿Cuántos años tiene? Orfeo. 6 al este de tu voz. Eurídice. Pero si has dicho que había muerto hace 6 meses. Orfeo. Amor mío, tú sabes que el hombre nunca tuvo miedo. No sabe lo que es una esposa o la voluntad. Eurídice. Entonces me has mentido. Orfeo. Sí, pero sigues viviendo. Imagínate cuando te vea. Eurídice. ¿Has dicho Julieta? Orfeo. Sí, Julieta, una chiquilla, algo entre la visión y el prodigio, como tú. Pero al encontrarnos, como dos niños en el umbral de la orfandad, entraréis en el cálido interior de la casa. Hay muchos libros allí, lo sé, pero hay también estatuas y cuadros, e incluso un canapé y un piano, y la bestia de la mesa que se bebe los colores de la alfombra, y también vuestra humildad, que verá mucho desorden, sacudirá el polvo y se pondrá a preparar la cena. Eurídice, déjame besarte. Orfeo, aún no, amor mío. Hace ya rato que observo que tú solo prestas atención al canto que nos rodea y esperas que le falle la voz a alguna de esas expertas aves. Eurídice, tú, aciago para contigo, ¿cómo me comprendes? Orfeo, estás en mí, consternado, no me pregunto por qué existimos. ¿De qué sirve la voluntad en un sueño que dejó de ser vigilante? Ahora puedo al fin dormir solo gracias a que deseo despertar dulcemente. Somos, amor mío, somos. Eurídice, Julieta, chiquilla, ya sé, tenía poco más de 6 meses cuando yo morí. Los árboles ondulaban al viento. ¿Fue asombro o grito? Rezaba por ella y por ti. Tenía lástima de todo, compasión. Mas lo que en la misericordia no es perdón, lo querría expresar el idioma extranjero de ambos. Ya llegamos a la blasfemia. Orfeo, así vaga en nosotros el bosque y da con los árboles. Eurídice, fue solo un árbol y una florecilla. Orfeo, ya sabes cuál. Dentro de un instante vas a olerla. Eurídice, entonces ya irá a la escuela, ¿verdad? Orfeo, dentro de un mes, amor mío. Eurídice, ¿tiene el silabario y la pizarra y la esponja y el pizarrín y el cartapacio con su espejito? Ven, tendremos que darnos prisa. ¿Quién está con ella? ¿La temblona? Orfeo. Ah, Dios mío, ¿la temblona? Espera, pues sí, Marta, ¿sabes? La vieja Marta, el aya. Eurídice, ¿ella todavía vive?
pues ya en aquel entonces tuvo que envolver la casa en paja, como si en ella estuviera descansando una enferma que necesita reposo. Orfeo, la vieja Marta está con ella. Eurídice, ¿así hablas ahora tú, que predecías eclipses y desviabas el curso de los ríos? Pero ¿sabes? ¿Sabes acaso que morí preñada? Dulcemente decías, pareces abstraída. Orfeo, ven, amor mío. No, te llevaré y te iré besando. Te besaré acariciándote. Te llevaré, te llevaré, te llevaré besándote y acariciándote. Pero el poeta no sabe cómo continuar y la gente se tranquiliza. Estoy de acuerdo, dije a Hamlet, puesto que una vez sin querer interrumpí el coloquio de una pareja que nunca más lo reanudó. Eran un hombre y una mujer de pie en la puerta de la ciudad de Daos, aunque entonces me fue imposible contenerme. Hasta ese punto me cegó la belleza de aquella mujer. Todavía hoy, después de 20 años, sigue torturándome el remordimiento. Sí, dijo Hamlet sin escucharme, la belleza de la mujer y la melancolía del hombre. ¿Es posible que lo que se asustó de día en él se atreva a andar de noche? Sin embargo, aún después, ciego, se ayuda con la mano dorada de matar polillas o con auténtica locura. Pero entonces ya lo habían besado el verdugo, el camarero con el vino envenenado o el suicidio. Se habitúa el que ha sobrevivido o entra en razón y muerde a Judas en la rodilla y no da ya ni un céntimo para las exequias comunales. ¿Conoce usted las nubes entregadas al verdugo que les rasurará la cabeza en el castillo de los cuervos? Se dan la bienvenida en latín y llueve después, y la lluvia lo lava todo, y de nuevo el sol y de nuevo el hombre que va en el caballo de la cervecería a cazar alondras con una paloma y buscar contacto con la mujer ajena. Vil esperma desde la nona hasta las vísperas. La ventana abrió el viento que cantaba. Se amontona el nubarrón allá en la altura codiciosa, y será luego una babosa la que reciba el chaparrón. Quisiera encontrar una corriente que hiciera hervir entre sus ondas la primera choza construida con ladrillos de té. Quisiera encontrar un río que a lo largo de su curso no cruzara una sola ciudad. Pero siempre el miedo a estar solo, simplemente solo. Y así de nuevo, la barca femenina y el hombre que enciende sus dos luces bajo su propio faro. Y después, una asombrada pausa recordada durante toda una partitura es una simultaneidad que crea una conexión vegetativa y por lo tanto danzante, pero tan fatigada como si el instinto de mentir pudiera preceder a la idea de verdad. Y después, la caricia de débiles truenos que cupieran en la palma de la mano de un niño. Y caricias ovales cayendo de cabeza y ya peludas como el suelo de una barbería antes de ser barrido, inciertas caricias en todo lo que amenaza permanecer. Y después, la brutalidad negada por la ternura y suavidad de la violencia. De todos modos, es siempre nuestra sangre
lo que hace enrojecer a quienes nos condenaron. Y el semen que ha fecundado recibe cobijo. Y el fruto es amargo como un puño alzado, y la melancolía que confunde el peldaño con la escalera con tanta rapidez hasta alcanzar el abismo, mientras que la armonía despreciada espera en alguna parte, como un eco lloroso con un pañuelo de niebla en la mano que ignora si la memoria del cuerpo encontrará el lugar olvidado por el instinto del alma. Alma que titubea no sabiendo si una señal cualquiera significará acaso amenaza. A ellos, los amateurs, el amor arde antes de vivir y destruye siempre lo que lo alimenta. Nieve a la inversa, pero la nieve no funde bajo el talón del ángel de la abstracción. Y como el destino siente curiosidad por el ideal, es un reino y un gobierno. Pero el amor debería ser lo que ha de ser. Y precisamente a su través comprenderemos que estamos condenados a partir de ahora. Y lo absurdo es absurdo. No tenemos otra alternativa. La inexplicabilidad de una frase que no entendíamos por lo oscura resplandece a veces con tal centelleo que nos ciega. Es precisamente lo real, lo metafísico. Pero a los amantes no les agrada que entre la adivinanza y la posibilidad de adivinar, la sagacidad depunte suavemente sus saetas. Ingenuos se abrazan y besan sin presentir que incluso el peligro se convierte en costumbre e indiferencia. En otro caso, deberían morir. Morir quizás sin el refinamiento del horror, mas con toda certeza en medio de aquel silencio descalzo que se acerca a nosotros, con cortesía floral, y dice simplemente, ¡basta! Entonces, solo nos miraremos a hurtadillas y sin saber si se trata de una alternancia o una metamorfosis, tendremos que otorgar tanto a una como a otra el plazo de una mano tendida y una reverencia para que puedan ponerse su mortaja. Pero un verdadero amante no hace nunca las paces con un retrato, y es improbable que lleve a los asirios el gallo de una palabra aún no concebida, de un escándalo aún no concluido y de una alegría no expresada aún. Toda idea es atractiva, incluso la idea del suicidio. Que dure, pues, la noche en que la obstinada armonía repite largamente su ritmo, hasta que el mismo destino interrumpa su femenino pestañear con una mirada de devastador demonio. Que dure la noche en la que todo cae en desgracia excepto el arte, porque está hace ya mucho tiempo condenado a la perdición por la curiosidad de los infiernos y la indolencia de este mundo. Que dure la noche, aunque la última piedra que queda al constructor de faros debiera matar a su propio hijo. Que dure la noche, aun cuando en la instalación del tren subterráneo debiera apagarse la última luciérnaga. Que dure la noche en que la cola de una estrella fugaz barrió hace ya mucho tiempo la caída de los ángeles hembra, de los jardines del Vaticano a la selva de muertos de Waterloo. El corazón es gravidez, la razón solo peso. Aún en la inocencia póstuma seguimos siendo tentados. Que dure, pues, la noche. Y dura. Un lugar solamente luce, una sala de baile, gruta uterina del infierno y los celos con pinchazos a la virginidad de la música, más crueles que la violación de una virgen.
Si en nuestro puesto luchara un ángel, diría lo mismo que nosotros. Bueno, Maruca, ¿estás aquí y bailas con otros? ¿Cómo es posible? Ven. Pero ella, puesto que Eva lucha en su puesto, responde, no estoy danzando, es que temo a las palabras. ¿Y usted? Usted está loco. Puede ser, dice él, y empieza a retroceder con el cruciforme espanto de un caballete de pintor, espanto que quizás debiera sostener el retrato de esta mujer. Oh, sí, de esta exactamente. Y se acerca saltando y sabiendo que incluso el vino se purifica a veces a escobazos, la abofetea según la línea de su cuerpo, la cara que ahora provocativa resalta contra el alma y niega los diezmos prometidos a lo de adelante, o la obliga a tragarse ambos anillos nupciales, o le recuerda algo retrocediendo como un cangrejo. Y después solo la asusta con su cuchillo sin punta, aunque afilado a largo tiempo en una nave sin puerto. O sea, apenas logremos cambiar la forma original de la bicicleta o el revólver, o sonará un tiro y él pensará, me he matado. O sonará un tiro y él pensará, soy un asesino. Oh, ver la voz humana, verla al menos una vez cuando dice eso. La voz que hasta ahora siempre ha lamentado o acusado. La voz que ha acariciado, mentido, temblado, humillado, inadecuada a sí misma o insatisfecha. La voz anhelada o arrojada al rincón del sexo en el palacio de Príamo, como una lámpara de acetileno que ilumina un solo pelo de Helena. La voz que de pronto advierte que ni siquiera esto es el conocimiento. Mas entre tanto, limpian en la sala la sangre con un mantel cuyas franjas se agitan y quizás distingan entre codicia y altivez, entre vergüenza y culpa, entre prisión y cárcel para el señor de incógnito. Él, claro, pone los ojos en blanco, parece pasmado, pero su pudor ya estaba en el vientre de su madre, luego ha madurado y ahora virilmente femenino contempla a la muerta y susurra. Pasan los años y la ropa blanca también envejece. Y como en un piso vacío del que alguien fue desalojado a toda prisa, quedan unas cuantas facturas, como a una factura lo agarran y se lo llevan. Det Dichter nennt und kenne, Heile Hosse en Arce Harte. ¿Le sucedió a usted? Le pregunté a Hamlet. Solo una vez, me dijo. El amor es uno solo y una vez nada más. El amor es realmente mortal. Y enmudeció. Como parecía un actor fracasado, me dio lástima y lo liberé de la tragedia, dándole la posibilidad de aliviarse hablando. ¿Qué va? Dijo. Ya no sale ningún tren hacia Love Labors One. Y no quiero atravesar la frontera del recuerdo, con las botas de los versos puestas. Pero Marlowe sí que sabía algo de esto. Todo es solo una vez nada más. Marlowe sí que sabía algo de esto. Para conmovernos, basta añadirle un poco de música. Absurda, ridícula, dégoûtant. Pero mientras que a lo lejos
El rayo se vertió por la ventana de la tempestad. Hamlet se dejó convencer y engullendo la negrura de su idea, continuó. Se iba acabando el carnaval. Una cosa acordé con mi disparatado estilo. Entonces me golpearon desde el púlpito con un báculo tan científicamente que noté en el cráneo las diferencias de sexo. Soy partidario de la exageración, pero Hipérboles fue también un notorio demagogo. Se trataba del estupro de la más bella doncella de Verona. Mi amor no tenía meta, era infinito. Y ahora, al oírla hojear el libro de los chismorreos, es como si me asombrase mi propio pudor. Puede reírse. Escaldado por el agua fría, esperaba con el pulso alterado a que se helase el río. Una fiebre repentina lo aceleró todo. Loco, con la camisa encima del abrigo, con remiendos en carne y hueso, salí a ver a Julieta. Aunque eran días de feria, no se encontraba bicho viviente, así que el portero se contentó con un saco de jengibre y una mesita de juego. ¿Me deja pasar? La entrada parecía el estribo sostenido para que un arcángel montara el caballo de la arquitectura. Mi corazón latía como pintura al óleo sobre hojalata. Entré. Qué espléndida era. Siempre para mí en el principio de su hermosura. Qué innecesaria era cualquier acción. Qué libre la añoranza. Qué poco exigía el enigma ser resuelto. Cómo seguía estremeciéndose el ojo sin testigos para que no lo viese nadie. Cómo se dilataba el asombro y se dulcificaba milagrosamente. El mundo entero parecía eructar igual que una cervecería, en tanto que yo bebía vino. Qué poco me importaba qué realizar o encarnar. Sin estímulo, sin motivo, sin consecuencias, sin destino, un ser existía en la plenitud indivisible. Pero desgraciadamente, apenas vista, la belleza es una ruina, a no ser que se repita lo bastante para que incluso el amor sea una ruina. En aquel momento oí por una ventana abierta cómo amontonaba el barrendero nocturno cáscaras de naranja y mineral rojizo. Por arriba, mierda, alma por abajo. Se me ocurrió decir, ambas son invisibles. Después, cuando hube olvidado la muchedumbre de los barrenderos, le pregunté, de tú a tú, si podía tocar. Y me acerqué al piano a interpretar Hamletiana. Toqué Tam quan in meridie staret sol. Unos 20 minutos, pero con tanta violencia, como si estuviera arrancando de las notas esos inicuos alambres con que las floristas impiden a las rosas abrirse. Me lo reprochó. Reñimos primero con odio brutal, pero enseguida, como si hubiéramos llevado las batas sudadas todo el día, mientras que la cicloide de una frase sinusoidal abandonaba la estrella y humanizándose comenzaba a heder. Luego le pregunté para qué había venido. ¿De modo que ha sido usted? Exclamó debajo de sí misma, y lo hizo como si la noche fuera color sangre, y ahora lo admitiera en su voz. ¿Por qué no le pinté la espalda con la diestra llena de anillos? ¿Por qué no me puse a bailar con ella la danza de los bastones, o al menos la de la escoba?
Quizás hubiera bastado con traspasar sus edredones e irse por la puerta del amor enamorado. Si pienso que Lope de Vega atascaba el fusil con los versos compuestos para Elena Osorio, pero sentí repentinamente a mis espaldas una nube, si es que una nube puede ser una casa en ruinas. Si algo había aún en el jardín, mi mano izquierda lo sintió entonces como un puñado de cabellos femeninos. Si algo había aún en el sótano, la palma de mi mano derecha era sierva de siervos. Agarró una botella. Desgraciadamente era su cuello. Julieta. Cuando dos asesinos se encuentran, no se matan entre sí, caballero. Del mismo modo, una muchacha siente deseo sin darse cuenta, porque lo siente. La vi por primera vez en un bosque cerca de Volterra. Era la víspera del Día de Todos los Santos y ella arrancaba los ramitos menos coloreados de los arbustos. ¿Tienes hermanos? Se me ocurrió preguntarle. Tan hermosa era y tan celoso estaba yo. Su cuerpo se vivía a sí mismo junto a mi medianoche, de tal modo que enloquecido por la pasión, no podía sentir celos por amor. Virginidad. Y yo caído ya entre los que caen. El gran espejo inmóvil del aire devolvía a las deidades etruscas el sueño del corazón. Tosí para no asustarla. Volvió la cabeza tranquila. Su alegría dependía aún del ángel de la guarda y su felicidad aún no del demonio. Y como si su alma fuese cuerpo del alma. Virgen, Dios, quiero tener bien presente lo que ha inventado. Ningún soneto puede ser de azúcar, aunque lo haya escrito Shakespeare. Y más de uno es venenoso, aunque no lo escribiese Góngora. Me quedé, por lo tanto, en silencio, y también porque aún en medio de la naturaleza las paredes oyen. Y luego alegamos como pretexto la muerte, para poder seguir viviendo un poco peor. Lo demás, ya lo sabe usted. No fue mi amante. Si lo hubiera sido, mi cerebro no habría terminado, ni siquiera hoy, de alimentarse de olvido. Y además, allí no había ningún puesto para mí, y mucho menos espacio. Me acordé de mi madre. Fui su 12º hijo, y aunque con mi destino calzado de plomo, me apresuré a andar a su encuentro con las ropas que llevaba Mozart al morir. Mamita, siempre en el andén del adiós y al fin sola. Por la puerta más pequeña, entra en cuanto estamos malos. Para hacer su elogio no bastaría una noche completa. Aunque las estrellas levantasen con una mano el carro en que ella tomó asiento solo para estar junto a su niño antes que su propia angustia, mientras la oscuridad desvaría en alguna parte una ventana iluminada, visquea con su ojo estúpidamente amarillo en el queso del budismo y los presentimientos como los naipes pringosos de una bruja ubicua parecen decidir el destino a la luz de una de las velas de Mariazell. Mamita, esa paciencia suya, su una y otra vez, que podrían aplazar la eternidad, si la eternidad no fuera precisamente eso, sus pasitos silenciosos cuando estabas enfermo y cuando te traía el pan, avergonzándose de que aquel don de Dios estuviera duro también aquella vez. En realidad, atravesaba la vida y de buen grado,
pero también forzada por el miedo. Y nunca esperaba a que la luz se irguiera en ella. Y lo regaló todo, aunque no se lea su nombre en los periódicos dedicados a las obras de caridad. Ya burbujeaba el primus como el buche de una paloma mensajera, y al fin resopló como un estornudo en el silencio de un funeral. Y el convaleciente se preguntó con desdén si el hombre desciende de veras al hormiguero del mundo solo para mendigar en él sus propios huesos. Pero no, que otra vez estaba aquí la mamita. Y de pronto dijo, es Navidad, aunque en realidad se pasó todo el año diciéndolo. Y una vez ese milagro hubo llegado, seguía pidiendo excusas. Precisamente hoy no me ha ido bien. La sopa sabe a bilis, el pescado a limo, el pastel de manzanas está duro. La verdad, hijo mío, es que no sé cocinar. Y se te adelantó en servir el vino, y entonces te fijaste por primera vez en sus manos envejecidas, rugosas y cubiertas de venas, manos humildes de la orden de los mínimos, manos leves como si contuvieran una tentación de alas, manos sin embargo fieles a todo lo de este mundo, que hay que mullir como una almohada para la cabeza del hijo, aunque sea un asesino. Sí, dije, pero ¿dónde estuvieron las manos de usted cuando en las Tullerías discutía con Robespierre? Si debiera bautizarse también a la horca, y sí que la bautizaron, ¿dónde estuvieron esas manos de usted, sino allí, donde llevan el cerebro encima del sombrero? Donde estuvieron esas manos tan soberbias de usted, que nunca pudo procederse a la colocación de una corona en la cabeza de la poesía. ¿Dónde estuvieran esas manos de usted que no queda testimonio ni en un manuscrito ni siquiera, en una edición póstuma para los nacidos no lectores? Kif, Sida, Fasah, Sipsi, Diamba, Daza, Aham, Riamba, Mori, ¿qué murmura? Pregunté. Unos cuantos sinónimos de hashish, nada más, respondió Hamlet y continuó. Un día le dije a una, ven, nos columpiaremos, tengo colchones rellenos de cabello de monja y vivo en el quinto piso. Vendré, dijo. Pero una vez frente a mi casa, no sabía subir la escalera. Fue una prostituta de la estepa. No sé, pero la ironía no muere a causa del amor a la tragedia. No es trágico Ulises, sino Áyax. No David, sino Saúl. No Fausto, sino Mefisto. Y antes de mí lo fue solo Alcibíades, Alcibíades ebrio por el color del azafrán, por el color de la angustia. Amanecía. Hamlet dijo, puta aurora, actualmente me parece excesiva. Dije, es porque está usted pensando en ella. Dijo, ¿acaso? Dije, si quiere, le corro las tinieblas, solo que hacia el espacio y además con un gesto que no advertirá. Dijo, todo menos el hombre entre el esplendor de la naturaleza.
Ese ya tiene su propio escenario y no me interesa. Pero era ya de día. Salió el ojo derecho de Hamlet al echar la aurora en su párpado izquierdo, una colina sobre el horizonte donde un par de moles pretendían reconstruir un castillo entero. Hace poco, dijo Hamlet, fui con unos jóvenes a ver a Shakespeare, que ya se va haciendo viejo. A Elsinore nos leyó sus versos, los fumamos, los bebimos y ensalzamos. Fuimos sinceros. Le confesamos nuestro afecto, nuestro deseo de conocer mucho más. Y cuando empezó a hablarnos de libros, lo declaramos bibliotecario del mismo Dios. Pero él nunca llegó a saber lo que dijimos luego. En la calle, una vez fuera de la casa del poeta trágico. Claro, ni siquiera la ignorancia significa felicidad, pero un poema es un don.